¿Y si descubrieras demasiado tarde que el tiempo que dejaste escapar ya no puede regresar? Esa es una de las preguntas emocionales que atraviesa la novela Sangría Familiar, una historia que no se limita a narrar acontecimientos, sino que penetra en aquello que todos llevamos dentro: deseos, miedos, frustraciones, ilusiones, afectos, conflictos y decisiones. En sus páginas aparecen diferentes formas de entender la vida y de enfrentarse a las circunstancias que inevitablemente acompañan toda existencia humana. Los personajes experimentan emociones contradictorias, relaciones complejas y momentos en los que deben elegir entre continuar viviendo según las expectativas ajenas o intentar tomar las riendas de su propio destino. La novela propone también una reflexión sobre la fugacidad de la vida. El tiempo avanza silenciosamente y nunca regresa. Cada día perdido es un día que no puede recuperarse. Por eso vivir no debería consistir únicamente en esperar a que las circunstancias cambien, sino en asumir cuanto antes la responsabilidad de construir la propia existencia. De eso se trata. La vida no espera, el tiempo tampoco. Y precisamente por eso quizá la pregunta fundamental sea: ¿qué estamos haciendo hoy con la vida que todavía tenemos? Si lo deseas, puedes escribirme para preguntas, dudas o comentarios a mi correo electrónico, que es jmanuelp-58@hotmail.com. Gracias. Estás vivo por accidente, y eso es lo más liberador que jamás vas a escuchar. Desde niños nos enseñan que todo pasa por algo, que hay un plan, un propósito escrito con tu nombre esperando ser descubierto. Es una idea reconfortante, también es probablemente falsa, y aquí es donde la filosofía y la psicología chocan de frente. Filosóficamente, pensadores como Sartre y Camus plantearon algo incómodo. El universo no tiene un guión, no naciste para nada. El existencialismo no dice que la vida sea inútil, dice algo más radical. El significado no viene dado, hay que fabricarlo. Camus lo llevó al extremo con el mito de Sísifo, un hombre condenado a empujar una roca eternamente cuesta arriba, sabiendo que siempre volverá a caer. La conclusión de Camus no es la desesperación, sino que hay que imaginar a Sísifo feliz, no porque la tarea tenga sentido objetivo, sino porque él decide dárselo. De eso se trata. Ahora entra la psicología y aquí está el giro incómodo. Tu cerebro está diseñado para inventar significado, aunque no exista. Se llama sesgo de intencionalidad. Vemos caras en las nubes, patrones en el caos, destino en la coincidencia. No es debilidad, es supervivencia. Nuestros ancestros, que asumían que el crujido entre los arbustos era un depredador, aunque casi siempre fuera el viento, sobrevivían más que los que no reaccionaban. Heredamos cerebros que prefieren una historia falsa a un vacío real. Entonces, cuando crees que todo sucede por una razón, cuando le buscas un mensaje cósmico a una ruptura, a un despido, a una enfermedad, no estás descubriendo el sentido del universo. Estás ejecutando un mecanismo neurológico de defensa contra la incertidumbre. Tu mente prefiere una mentira ordenada antes que una verdad caótica. Esto no significa que tu vida sea insignificante, significa que el significado no te espera en ningún lugar. Nadie te lo va a entregar, ni el universo, ni un algoritmo, ni un horóscopo. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, llegó a una conclusión parecida desde el sufrimiento extremo. El sentido no se encuentra, se construye activamente, incluso o especialmente en medio del dolor. Así que la próxima vez que te preguntes ¿para qué estoy aquí?, la respuesta filosóficamente honesta es para nada, hasta que tú decidas para qué. Es aterrador porque implica responsabilidad total, pero también es la única libertad real que existe. Si nada viene predeterminado, entonces nada te pueden quitar tampoco. Tu existencia no significa lo que crees, significa exactamente lo que decidas construir con ella. Camus, la alegría como forma de resistencia. Es vergonzoso ser feliz uno solo. Esta frase, escrita por Albert Camus en plena Segunda Guerra Mundial, es la clave que la mayoría de la gente ignora sobre la felicidad. Camus, el escritor y filósofo argelino-francés que murió en 1960 en un accidente de tráfico con apenas 46 años, no fue un pensador de manual de autoayuda. Creció en la pobreza en un barrio popular de Argel, sin padre, murió en la Primera Guerra Mundial y con una madre analfabeta que trabajaba limpiando casas.
conoció el hambre, la enfermedad y la muerte prematura de cerca, y aún así, o precisamente por eso, construyó una de las filosofías más luminosas del siglo XX. Su punto de partida es duro. El mundo es absurdo. No hay una razón última que explique por qué sufre un inocente, por qué muere un niño, por qué la enfermedad o la guerra golpean sin criterio moral. Camus se negó a consolarse con explicaciones religiosas fáciles o con ideologías que prometían un sentido garantizado. Prefirió mirar el absurdo de frente. Pero de ahí no sacó una conclusión nihilista. En su novela La peste, ambientada en una ciudad asolada por una epidemia, uno de los personajes, Rambert, un hombre que solo quiere escapar para reencontrarse con su amor, termina quedándose a ayudar a los enfermos, y ahí pronuncia la frase que resume el pensamiento ético de Camus, que puede ser vergonzoso ser feliz uno solo mientras otros sufren alrededor. Esta idea es psicológicamente más profunda de lo que parece a primera vista. No dice que haya que sufrir para ser buena persona, ni que la alegría sea sospechosa. Dice justo lo contrario, que la alegría genuina, cuando es real y no una máscara de evasión, es precisamente lo que nos permite acercarnos a quien sufre sin hundirnos con él. Una persona rota no puede sostener a otra persona rota, pero una persona que ha decidido vivir con intensidad, con lucidez y con vitalidad, a pesar del absurdo del mundo, tiene algo que ofrecer: presencia, fuerza, calor humano. En su ensayo El mito de Sísifo, Camus lleva esta idea a su versión más extrema. Incluso condenado a una tarea eternamente inútil, el hombre puede decidir ser feliz, no porque la tarea tenga sentido, sino porque él elige dárselo con su actitud. Hay que imaginar a Sísifo feliz, escribió. No es resignación, es rebeldía. Por eso, la propuesta de Camus no es cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno ni fingir un optimismo vacío, es cultivar una alegría lo bastante honesta y sólida como para convertirla en refugio para otros. Vivir con plenitud, no como huida del dolor del mundo, sino como la forma más digna de plantarle cara. China acaba de enviar una señal al mundo que hace apenas unos años habría parecido ciencia ficción. Un robot humanoide ha corrido los 100 metros lisos más rápido que el ser humano más veloz de la historia. Y lo verdaderamente importante no son solamente esos 9 segundos y pico, sino lo que revelan sobre la extraordinaria carrera tecnológica china. En Pekín se celebran estos días los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides, una auténtica olimpiada robótica que reúne a 2.056 robots de 666 equipos procedentes de 16 países y que incluye 51 pruebas. Hay carreras, fútbol, tenis de mesa, halterofilia, artes marciales y también desafíos relacionados con tareas reales como emergencias y trabajos cotidianos. La competición permite comprobar simultáneamente hasta dónde ha llegado la robótica y cuáles son todavía sus límites. El acontecimiento más espectacular ha sido la prueba de 100 metros. El robot humanoide chino Tiangong Ultra recorrió la distancia en 9,39 segundos, superando los 9,58 segundos que Usain Bolt estableció en Berlín en 2009 y que continúan siendo el récord mundial humano. Otro robot chino, Lightning, desarrollado por Honor, había conseguido incluso 9,32 segundos en una prueba preparatoria, alcanzando una velocidad máxima de 14,5 metros por segundo. En la competición oficial, Lightning registró 9,47 segundos. Los resultados son extraordinarios, aunque no deben confundirse las condiciones de una carrera robótica con las de una competición atlética humana. Y aquí aparece la verdadera importancia del acontecimiento. China no está desarrollando solamente robots capaces de caminar, está avanzando en motores, baterías, sensores, equilibrio, materiales, inteligencia artificial, percepción del entorno y coordinación de movimientos. La combinación de inteligencia artificial y robótica permite imaginar máquinas capaces de desplazarse, manipular objetos, aprender procedimientos y trabajar en entornos diseñados para seres humanos. Pero las propias carreras muestran que todavía existen problemas enormes. Algunos robots aceleran con una eficacia espectacular y sin embargo tienen dificultades para frenar, girar o mantener el equilibrio. En la competición se han producido caídas y choques. Esto demuestra que correr deprisa no equivale todavía a poseer una inteligencia corporal comparable a la humana.
Además, también hay que decir que China está convirtiendo estos juegos en un gran laboratorio público. Cada error proporciona información para mejorar algoritmos, mecanismos y sistemas de control. El objetivo final no parece ser simplemente ganar medallas, es llevar los robots humanoides a fábricas, almacenes, hospitales, servicios de emergencia, etc. Filosofía literaria de Hermann Hesse, El viaje interior. ¿Y si el mayor enemigo del hombre no fuera el mundo, sino la incapacidad de encontrarse a sí mismo? Toda la literatura de Hermann Hesse puede leerse como una respuesta apasionada a esa pregunta. Convierte la existencia individual en un viaje de conocimiento y transformación y también sirve para alcanzar la libertad interior propia. Hermann Hesse, 1877-1962, escritor alemán nacionalizado suizo, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946. Su obra estuvo marcada por la tradición romántica alemana, Nietzsche, Dostoyevsky, el budismo, el hinduismo, el taoísmo y el psicoanálisis y la psicología de Carl Gustav Jung. El Nobel destacó la profundidad y el carácter humanista de sus escritos. La filosofía literaria de Hesse parte de una convicción esencial. El individuo no debe limitarse a aceptar pasivamente las normas sociales, religiosas o culturales que ha recibido. Debe realizar un proceso interior de autoconocimiento para descubrir una forma auténtica de existencia. En Demián, la maduración de Emile Sinclair consiste en atravesar la oposición entre lo permitido y lo prohibido, entre la moral convencional y la necesidad de construir una personalidad propia. Hesse no propone simplemente rebelarse contra las normas, propone superar una identidad recibida para alcanzar una conciencia más profunda. También, diríamos, en Siddhartha desarrolla esta concepción mediante una búsqueda espiritual. Su protagonista descubre que la verdad fundamental de la existencia no puede recibirse simplemente como doctrina ajena, debe ser vivida. El conocimiento auténtico nace de la experiencia total, de la aceptación del sufrimiento, del deseo, del amor, de la pérdida, de la soledad y reconciliación. Hesse convierte así la novela en una especie de gnoseología existencial. Conocer la realidad exige transformarse a uno mismo. Esto para él es absolutamente evidente. En El lobo estepario lleva el problema al interior de la personalidad. Harry Aller se siente dividido entre su dimensión espiritual y sus impulsos instintivos. Hesse cuestiona la idea de que el individuo posea una identidad única, simple y perfectamente coherente. La liberación comienza cuando dejamos de reducirnos a una sola imagen de nosotros mismos y comprendemos nuestra complejidad interior. En Narciso y Godmundo reaparece otra oposición fundamental: espíritu y sensualidad, disciplina e imaginación, pensamiento y vida. Hesse no resuelve el conflicto eliminando uno de los polos, sino buscando una integración superior. El juego de Avalorios representa el sueño de una cultura capaz de reunir ciencia, arte, música, filosofía y espiritualidad. Mika Waltari. La historia revela al hombre. ¿Y si para comprender nuestro presente tuviéramos que viajar miles de años atrás? Esa es, en buena medida, la poderosa intuición literaria de Mika Waltari. Utilizar el pasado no como museo de acontecimientos muertos, sino como un espejo en el que reaparecen nuestras pasiones, nuestras dudas y nuestras tragedias. Mika Waltari, Helsinki 1908-1979, fue un escritor finlandés prolífico formado también en teología y filosofía. Es conocido sobre todo por sus novelas históricas, aunque cultivó poesía, teatro, novela policíaca y guiones. Su conocimiento de la historia y las religiones alimentó una literatura que buscaba comprender al ser humano a través de épocas diferentes. Su obra fue traducida a más de 30 idiomas. Su gran consagración llegó con Sinué el egipcio, publicada en 1945. La novela reconstruye el antiguo Egipto, pero su auténtico asunto es el hombre enfrentado al poder, la guerra, el amor, la muerte, la religión y la incertidumbre. Historia e imaginación se combinan para producir una verdad literaria que no pretende confundirse con una reconstrucción académica. Estudios sobre la novela han destacado precisamente esa combinación de solvencia histórica y fabulación. Además, esta es la base de la filosofía literaria de Waltari. El pasado funciona como una distancia crítica desde la que podemos contemplar mejor el presente. Al describir a Akenatón, las guerras,
las ambiciones políticas o las crisis religiosas, habla también de las sociedades modernas. Sinué, escrito inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, puede leerse además como una respuesta literaria a un mundo que había experimentado la destrucción y la pérdida de certezas. También hay que decir que Guattari no presenta una visión ingenuamente optimista de la historia. En sus personajes aparecen constantemente la ambición, el egoísmo, el deseo, la violencia y la búsqueda del poder, pero tampoco convierte al ser humano en pura maldad. La compasión, la amistad, el amor y el sacrificio conviven con la crueldad. Su literatura posee así una dimensión antropológica. Intenta descubrir qué permanece cuando cambian las civilizaciones. Otra característica esencial es el conflicto entre fe y duda. Sus personajes buscan respuestas religiosas o filosóficas, pero rara vez encuentran certezas definitivas. La existencia aparece ambigua, sometida al azar. Incluso al recrear grandes transformaciones históricas mantiene siempre la mirada sobre el individuo concreto. En El Etrusco, El Ángel Oscuro y otras novelas históricas, esta estrategia vuelve a aparecer.